El aplauso para Marcela Cuchapache. Gracias, Marcelo. muchas gracias, muy amable. ¿Estás bien? Verdadero placer poder estar con ustedes hoy acá. Bueno, el placer es nuestro. ¿Sabés qué? Siempre es bueno invitarte cada tanto por algún caso puntual o simplemente para charlar con vos, que es muy interesante. Pero bueno, nos llamó muchísimo la atención esto que vamos a ver ahora. A ver. Lo que sí te puedo decir de Venezuela es que había una noticia destacada sobre el tema de muerte de Chávez. Sí. Y una cosa que me llama la atención también es que aparece una persona joven que no es el señor Capriles, que hace los anuncios, o sea, el presidente. No es Maduro. No es Maduro, sino que hay una persona joven, bastante más joven, que como que lo imponen de la nada. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. No es conocido, digamos, ¿no? Ajá. Lo que veo que es una persona joven y que va a estar por mucho tiempo, como Chávez, pero con otro perfil, como más democrático, ¿no? Es importante recuperar la democracia en Venezuela. Es una persona castaña, Sí. y ronda un poco de los 30 años. Esa es un poco la visualización asociada a Venezuela. Me da la sensación que por un breve periodo va a haber una fuerte, digamos, confrontación con Estados Unidos. El gobierno tirano socialista. Hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada. Bien. Y luego hay un cambio relacionado a este hombre más joven, ¿no? Y hay como una abertura más democrática y como que quiere dar un perfil diferente de lo que ha sido Venezuela hasta ahora. Bien, este es un programa que hace 6 años, ¿no? Pasó esto. 2013. Acá en Algo Contigo, está Janina con Marcelo. Y yo le conté, antes de que vos llegaras, que con Juan, estuviste hablando con Juan y vos le decías a Juan, esto no lo tenías ni pensado ni nada cuando llegaste al móvil. A medida que yo te iba preguntando, a vos te caía información. Seguro. Sí, es que como habitualmente trabajo. Lo que pasa, digo, yo hacía poco había venido de Chile, me acuerdo, hace 6 años ya. Increíble, justo era un 6 de marzo del 2013. Y bueno, y a boca de jarro ahí cuando me empezaste a preguntar fue lo que me empezó a venir y bueno, te lo fui diciendo, ¿no? Que eso es como pasa muchas veces con los casos, ¿no? Cuando la primera información que te llega, en definitiva, termina como encajando en lo que, bueno, digo, la verdad que es sorprendente, ¿no? Como todas las cosas siempre soy primero en sorprenderme, ¿no? Por las coincidencias, ¿no? Bueno, vamos a contar que Guaidó tiene 35. Vos hablabas de un hombre joven que apenas superaba los 30 años. Castaño. Castaño, que hay una confrontación que es la que pasa hoy, que hay en este momento. Que tiene un perfil más democrático que Maduro, también dicen. Que no era conocido, que aparece de la nada. Y hoy, 6 años después, cuando se está cumpliendo todo lo que vos visualizaste hace 6 años, ¿tenés más información? ¿Te llega más información? Este nudo se va a desatar de una vez por todas y va a llegar a tiempos buenos para Venezuela. En relación a eso te digo, no. La otra vez digo, me preguntaste y te empecé a decir, digo, ahora directamente no me atrevo a seguir comentándote, digo, por un tema de que, viste, no me parece serio tampoco decirte algo sobre lo cual no he trabajado, ¿no? Quizás ahí cometí una inconsciencia que... Para eso, bueno. eso para vos fue una inconsciencia, ¿lo largaste? Bueno, sí, en realidad fue una inconsciencia porque, digo fue una especie de como hago habitualmente el trabajo, ¿no? Digo, a mí me preguntan, me focalizo y empiezo a obtener información. Lo pasa lógicamente, eso era en vivo y bueno, fue un poco la situación de compromiso que yo sentía por decirte algo, también por estar en vivo, ¿no? ¿Seguís trabajando en el caso de Lola? Bueno, el caso de Lola es un caso complejo. No sigo trabajando, pero yo hace unos años estuve acá. Perdóname que te corte, ¿podés Sí. dejar
¿podés decir, Sí. bueno, de esto No, lo dejo de lado, o inconscientemente a veces te llegan cosas que vos a veces ni esperás? no, a veces me llegan cosas, digo, por lo general, una vez que yo trabajo en el caso, luego me desconecto, ¿no? A veces queda que te sigue bajando información, a veces estás durmiendo y te viene información asociada a ese caso. En el caso de Lola es diferente, ya hace más de 3 años que sucedió. Digo, uno hace como un clic y trata de abrirse. Lo que pasa, no me ha terminado de cerrar el caso, porque incluso yo hace unos años estuve acá y me preguntaste lo mismo, y para mí es un caso que se resuelve. Para mí es un caso que la información está allí y no la han manejado adecuadamente. Para mí no han vinculado eficientemente y científicamente los datos que tienen. Y para mí, y te lo digo en base a la primera percepción que tuve hace más de 3 años, hay un fiscal joven que ingresa, que quizás no ha empezado todavía, que va a reacondicionar toda la información que tienen desde un principio, que a mi criterio es lo que tendría que hacer, empezar a desilvanar todo lo que tienen hilvanado y empezar a hilvanar de vuelta solo con la información y con los ADN que ya tienen recabado. A mi criterio está el homicida entre... ¿Está ahí? Sí. No, Digo, nadie... No. Para mí hay un cambio, un manejo equivocado de información que hicieron en la interna, quizás por apurados. Tenemos que tener en cuenta que esto es un caso que estuvo muy desprolijo del principio por la cantidad de jueces y fiscales que fueron cambiando. Sí. O sea, tomaron... La caja de bananas, ¿no? Con las pruebas, bueno, esa imagen televisiva es inolvidable. Eso es otra de las cosas que a veces a mí me indigna un poco. ¿Cómo no pueden prever eso? ¿Por qué digo eso? El caso de las cajas de las bananas. Digo, cuando ocurrió el caso de Lola, yo estaba en el exterior de paseo con mi familia. Me llamaron porque había desaparecido y yo lamentablemente estaba en el exterior, no tenía acceso a la información que necesitaba, por lo tanto no pude colaborar en ese momento. Cuando llegué unos días después, lamentablemente el cuerpo ya había aparecido de Lola, que lo habían encontrado, pero no se tenía nada más al respecto. Esa semana la policía me alcanzó un elemento de Lola, que eran unas caravanas que ella tenía en el momento que ella fue asesinada, y el nombre, la foto, los datos. Y yo ese mismo viernes tomé contacto con las cosas y el sábado me puse a trabajar al respecto. Y tanto me puse a trabajar que de eso salieron 3 o 4 hojas descritas a mi criterio con el perfil del homicida, con determinadas características, incluso lo que hizo el homicida luego de matarla, que fue sepultar la mochila. Hice el dibujo, a mi criterio, dónde se encontraba, las características de dónde se encontraba la mochila, y les comenté en el relato ese que hago y la transferencia de información, que dentro de esa mochila había una muestra del ADN del asesino, del homicidio. Eso fue el sábado. El lunes se organizó toda una búsqueda en esa zona que hasta ese día no se había hecho. Han pasado más de 12 o 15 días del momento que habían encontrado el cuerpo, y se hizo todo un relevamiento que fueron oficiales de policía, incluso de la escuela de policía, como para hacer búsqueda de esa mochila en base a la descripción que yo decía, y la mochila apareció. Y ahí está también una nueva referencia de cómo saben que van a buscar una mochila. Se arma un despliegue policial enorme, con helicópteros, con personal que traían de todas partes, y tenían la información de que la mochila estaba allí. ¿Por qué no iban peritos forenses o especialistas con bolsas adecuadas para levantar esa información? Y no bajan la mochila, encuentran la mochila y la guardan en una caja de bananas. O sea, entonces ahí digo, hay como mucha información que empezó a recogerse mal desde el principio, de mi criterio, y con el atrevimiento que eso requiere para mí decir eso, ¿no? Pero entiendo que se podría haber manejado diferente la información. Contaminando la evidencia. No sé si contaminando la evidencia, pero no levantándola de la manera adecuada que habría que levantarse. Pero por otro lado, también el manejo que se hizo de ese caso, quizás por la incomodidad que al juez le representaba tener ese caso, porque estaba en un ojo de tormenta con nuestro país hermano de Argentina, que hubo mucha difusión allá. Sí. Presión que se generaría de arriba, pero sé que hubo varios cambios de jueces, varios cambios de fiscalías, y que se tomaba y se retomaba la información, incluso cambios de abogados de ambas partes. Entonces, lo que yo entiendo es que toda la información que se ha recabado hasta el momento
de alguna manera se hizo lo correcto. Lo que entiendo es que gran parte quizás de esa información no se confrontó correctamente, y estoy casi seguro que la información que ellos ya tienen, tienen la solución, está allí resuelto el caso, pero por el hecho de no desarmar todo lo que han hecho hasta ahora y volver a confrontarlo y a cotejar todo el tema de ADN, por eso no lo están resolviendo. A mi criterio sí, pero digo, cuando se resuelva se va a sorprender, porque allí estuvo lo teníamos ahí todo el tiempo. Lo tenían ahí, y el ADN que le tomaron a esa persona o estuvo mal tomado, o estuvo modificado, o se confrontó con otro que no correspondía, pero lo que deberían hacer, a mi criterio, para que se termine resolviendo ese caso, es volver a reacondicionar toda la información que tienen de un principio, y por eso posiblemente se necesite un nuevo fiscal que lo vea desde una perspectiva diferente y que sea como arrancar de nuevo. Pero insisto en eso porque sigo como a veces empecinado en una cosa y pasa el tiempo y me dice, pero no se resolvió, pero para mí se va a resolver ese caso. Y pasa a veces como el caso de Verónica, como el caso de Pereira también, aquel joven que murió en los campamentos comunistas, que yo decía que estaba allí a 250 metros de donde había ocurrido el desenlace, y sin embargo, 3 años después se encontraron los restos en ese mismo lugar, y ese fue un caso que no se mediatizó mucho, pero fue increíble también. Bueno, el caso de la mujer esta que encontraron ahora en el Chuy, Rivero. Vos dijiste desde un principio de que estaba viva ella. Sí, también, ahí como que iba contra la corriente, como que era el loquito de la fiesta, que yo decía una cosa y todo el mundo quería que fuera otra, por decirte algo. Sin embargo, yo entendía el criterio, a mí no me generaba desprendimiento, estaba activa, estaba viva, estaba viviendo en una pequeña cabaña, una pequeña casa, en un lugar alejado de un centro, porque no había saneamiento, tierra colorada, estaban las casas separadas, se escuchaba el mar de lejos, y ella estaba en contacto con esa pequeña ciudad donde iba cada tanto a jugar por el tintineo, digamos, de los tragamonedas. Y bueno, y el cambio físico digamos, de nombre que ella había utilizado también, digamos, se terminó dando, ¿no? Marcelo, vos sabés que mientras me estabas contando lo de Lola, se me ocurrió algo que capaz que no te pasó nunca, pero ¿alguna vez tuviste amenazas o presiones de alguien para no investigar determinado caso o no hablar de determinado caso? Pasó en algún caso concreto, puntual, pero no, digamos que no he tenido. Fue un caso ahí medio de los más mediáticos, que una vez que fui a dar una nota a un canal, me dijeron por favor que evitara hablar de tal cosa. Y bueno, fue la única vez que tuve, digamos, de alguna manera, algún tipo de condicionamiento que me afectó un poco, pero fue en ese momento despacio y después vos estuviste aclaró. con el caso Susaeta también, ¿no? Sí, el caso de Susaeta he colaborado. Es un caso complejo por las características. Un muchacho que de un día para el otro dejó de desaparecer. Sí, es un caso complejo. Hay casos que se puede obtener información de una. Ese caso es diferente por las características de cómo se dio todo. A mí no me genera desprendimiento, o sea, no me genera fallecimiento. Yo conocía a los papás incluso, y sentí un poco un vínculo de trabajar un poco más que lo que hago habitualmente con esos casos, y hice un seguimiento durante varios meses, durante varios años, y la visualización siempre me da como diferente, ¿no? Está asociado... Lo ves vivo, digamos. Bueno... no me genera desprendimiento. El desprendimiento está asociado al fallecimiento de una persona. Y después lo otro es que lo veo interactuando en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, siempre digo, yo me puedo llegar a equivocar, pero y está todo vinculado a un tema de la libertad, ¿no? Como un vínculo de la libertad, ¿no? De forma constante. Pero no es un caso, digo, por eso te digo, de los casos que he colaborado, que son más mediáticos, es de los más complejos. Justamente por esa dificultad en obtener información de la persona, pero no me genera desprendimiento, y cada vez que me posiciono lo veo como en lugares diferentes en movimiento, ¿no? ¿Nunca te pasó, vamos por el lado de lo que te preguntaba Luis recién, pero de recibir amenazas o algo más oscuro, más turbio, porque estés tocando alguna zona que pueda de repente decir cosas que alguien no quiera que se sepan? Bien. No, en realidad no, digo... Lo más feo de lo que me toca a veces, porque siempre digo que
los casos que colaboro, que se conocen o que se hacen mediáticos, quizás de un 3%, un 5% del total de eso que colaboro habitualmente. Digo, a mi casa llegan por semanas entre 3 y 4 paquetes de todas partes del mundo. Yo colaboro mucho con fiscalías de Argentina, de México, de España, de Chile. Y después... ¿Te da tiempo para pintar? ¿Te da tiempo para... pintar hace como un montón que no pinto, escribir, trato de escribir o hacer cosas como lo que te traje ahora. Te quiero decir con mucha gente, me he encontrado con mucha gente que dice, dejé de fumar, ¿dónde fuiste? A Cuitapacha. Claro, bueno, ¿qué tiempo que estás? A Cuitapacha. Sí, así que es una... ¿Dormís? No, duermo, duermo, si no durmiera. No, pero justamente todas esas cosas me sirven de digamos, algún cable a tierra para todo lo que hago. ¿Qué es eso? Bueno, este traje es como un hijo, ¿no? Ya tengo 4, pero este viene a ser un quinto. En realidad, esta novela ya la conocen todos, ya los tengo repodrido a todos, porque cada vez que voy a algún lado lo llevo. Va en la 4ª edición, pero es el Enigma del Rosario, que es un cura que tiene capacidades extrasensoriales y lo envían en misión a restaurar una capilla Santa María que está a 30 kilómetros de Montevideo y a investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas que desaparecieron años después. Bueno, esto fue un caprichito, estuvimos 3 años y medio trabajando con Rolando Salvatore, que es un ex caricaturista del Observador, un veterano extraordinario. Sí, Salvatore, sí. divino. Y estuvimos 3 años y medio llevando la novela a un cómic. Lo voy a mostrar así porque y quedó realmente de primer nivel. Incluso hicimos una versión en tapa dura para los coleccionistas. Es un material. Y para hacer Uruguay, la verdad, quedamos muy orgullosos. Y bueno, se lo traía para... Lo podemos conseguir. Ya sí, están claro, todas para las librerías, por supuesto. No, repetilo. ¿Para quién es? Para usted, caballero. Gracias. No, lo sorteamos. Después si no se lo chorea. No, lo sorteamos. Y no está la otra, que es peor todavía. No, es terrible. Que yo hago repetirle a los invitados. ¿Para quién es esto? Para Carvalho, obviamente. Que no quede duda, ¿no? Marcelo, me imagino, lo que acabas de contar es tremendo. Lo que te llega por semana del exterior. Lo que te decía, solamente. Que la gente se entera de los casos mediáticos, Seguro. pero hay muchísimos casos nacionales que ocurren a diario, de personas desaparecidas, que a veces terminan lamentablemente a veces en suicidios, o a veces simplemente en una escapada de un adolescente que se va con su novia, con su novio. Y esos son los casos complejos, donde tenés que muchas veces vivir la muerte, ¿no? Como es un... Marcelo, dale. ¿alguna vez te tocó llegar a una conclusión de la que vos estás seguro con toda esa información que recibís, pero que la justicia llegue a otra? Bueno, a veces digo, hay casos que no se resuelven o que no se terminan de resolver, y yo siempre a veces trato de manejarme, como yo les decía, con la primera información, con la información primaria. Hay casos, por ejemplo, de homicidios que te manejás con la información primaria porque es lo último que ocurrió. A partir de ahí es donde obtenés información. Otro caso diferente, por ejemplo, en el caso de Mónica Rivero, que era una persona que estaba vital y que se estaba ocultando. Entonces ahí sí, necesariamente cada tanto tenés que ir a buscar de la fuente y tratar de obtener la nueva información asociada. Pero me ha pasado, sí, de casos, por ejemplo, en el caso de Pereira, de este joven, que yo insistía que estaba ahí, y la verdad que es un misterio de cómo no encontraron ese cuerpo antes, ¿no? A mi criterio, posiblemente ese caso está mal resuelto, está mal investigado, entiendo que había muchos intereses de por medio, pero ¿cómo puede ser? Si yo un lugar, supuestamente estuvieron buscando en ese lugar exactamente y no se encontró un cuerpo, un cadáver, no había olor, y años después se encuentran los huesos de la persona en ese lugar tirado justamente. Entonces son casos extraordinariamente complejos. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí, claro. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa. Yo quiero seguir hablando un ratito más con Marcelo. Quiero hablar de este año tan particular que tiene nuestro país. A ver qué está pasando ahí. ¿Cuál es la información que tiene Marcelo? Sin entrar en detalles ni nombres, obviamente. Yo siempre lo que pregunto es, ¿tendremos alguna sorpresa? ¿Algún cimbronazo? ¿Sucederá algo en este país relevante como para que nos sacudamos? Hay tanta gente nueva, ¿verdad? Hay tanta gente, que bueno, va a ser un año muy particular para nosotros. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque con Marcelo, que le agradecemos desde ya que se quede unos minutos más. ¿Te gusta el cine? Me gusta. ¿Te gusta el cine? ¿Y te gusta el
meterte, por ejemplo, en algunos de esos misterios eternos, como, no sé, yo qué sé, Elvis, Marilyn, sos por un tema hasta de hobby. Claro, ¿no? claro. Sí, son personajes ilustres, tienen toda una trayectoria, una cosa increíble y el misterio que genera alrededor de esos personajes carismáticos, ¿no? Está bueno, me encanta. Michael Jackson. Bueno, otro Olmedo. personaje, ¿no? Olmedo. Olmedo. ¿Nunca te interesó el tema de Olmedo? Que viste que quedó fue lo un que poco. pasó? Algunas dudas quedaron. Sí, digo, el tema es que lo mío, para ser efectivo, no puede tener más de 2 años el caso. Ajá. Porque la información que uno obtiene se puede obtener. El problema es después sustituirla por investigación científica, porque ya si pasaron 2 años, ya la persona que vivía ahí ya no está, el testigo, creció un árbol, o sea, ocurren un montón de movidas alrededor del lugar donde ocurre el acontecimiento que luego es muy difícil poder sustituir la percepción por investigación científica. Por eso siempre intento y trato de colaborar antes de los 2 años, porque es donde mi trabajo tiene mayor efectividad. Porque si no después es muy difícil, o sea, a veces quizás que sea como un capricho de saber qué fue lo que pasó, si fue un suicidio o fue un homicidio, pero digo, desde el punto de vista legal no sirve para nada, ¿no? Por eso. Marcelo, sin entrar en detalles, porque primero no está bueno, segundo pronto, y además, ¿para qué? Pero, ¿cómo ves este año? ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Va a haber sorpresas? ¿Va a haber un movimiento importante? Ya. ¿Qué sensación tenés? Sinceramente, hace 3, 4 años que ya no trabajo más en lo que son visualización futura, por un tema de que entiendo de que no estamos preparados para eso. Cuando coinciden años política y fútbol, eso es una combinación explosiva, porque siempre quedás de un lado del otro, o sea, cuando visualizás algo la gente piensa a veces que lo haces porque vos querés que pase eso y en realidad es porque va a suceder. Y a veces ocurre también un tema de visualización de que puede llevar a equivocación. Por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando las elecciones anteriores, cuando aún no se ha hecho la interna del Frente Amplio, y yo lo que dije es que veía a Tabaré Vázquez, que salía presidente en ese momento, y a Sendik de presidente, cosa que no se sabía que Sendik iba a sacar en la interna esa cantidad de votos que tuvo, que lo catapultó a un segundo puesto. Y después, aparte de decir de que Sendik iba a ser presidente, que coincidió de forma extraordinaria, veía que Sendik se destacaba durante mucho tiempo a nivel de medios, porque yo lo que hago es visualizar prensa, y veía que contabas que veías tapas de claro, diarios. que veía tapas de diarios nombrando a Sendik de forma constante, y yo desde mi perspectiva y desde mi inocencia, por llamarlo de alguna forma, interpretaba de que quizás le pasaba algo a Tabaré Vázquez y Sendik, digamos, quedaba en un primer puesto. Por eso, digamos, toda esa cantidad, que no entendía por qué toda esa cantidad de información asociado a Sendik. Incluso fue claro, por el tema de la investigación, y después el cierre, el explosivo, cuando renunció como vicepresidente. O sea, nunca en la historia de Uruguay un vicepresidente había renunciado. O sea, fue una noticia explosiva, y de alguna manera yo lo visualicé antes, pero quizás... Lo que pasa es que se interpretó lo otro. Claro, entiendo que hice una interpretación quizás errada, pero digo, no deja de ser extraordinario a veces, ¿no? Dentro de la inocencia que uno puede llegar a tener al tratar de visualizar ese tipo de cosas. Y lógicamente está vinculado a todo un tema político, un tema de poder. Entonces, digo, tanto fútbol como política te deja mal parado. Porque, cualquier cosa que digas... digo, la mitad del país no va a estar contento contigo y la otra va a estar contento. Entonces, en definitiva, prefiero no trabajar más al respecto y bueno, y que suceda lo que suceda, que vamos a hacer. Y volviendo a los casos tristes, ¿no? De personas que desaparecen, ¿no? O que, digamos, que vos... ¿Qué pasa cuando vos percibís que sí hay desprendimiento, cuando decís, si lo decís enseguida a la familia, por ejemplo, cuando te preguntan, o ahí tenés un plan, digo, ¿por qué debe ser bravo dejar, ¿no? O sea, debe ser bravo decirle, no, mira, yo lo veo que está, entre comillas, vivo, que está interactuando, como decías de uno de los casos, pero ¿qué pasa cuando ves de entrada que...? Bueno, es muy complejo y hay que manejar con cuidado la información. Dependiendo también de la situación con quien estés hablando, ¿no? Hay personas que están muy involucradas, que dependen
hecho de eso y no están, digamos, quizás capacitadas para manejar esa información. Entonces yo lo que hago, lógicamente, es hacer una evaluación con quién estoy hablando y voy viendo de ir transfiriendo la información de a poco. A veces a la policía le transfiero la información que percibo y a la familia, bueno, manejo información parcial de acuerdo a la situación, ¿no? Porque lógicamente yo me puedo llegar a equivocar también en este criterio, es mucha responsabilidad la mía. Pero la gran mayoría de veces, si te genera desprendimiento es porque la persona está fallecida, ¿no? ¿En qué momento de la vida te empieza a pasar esto, Marcelo? Bueno, esto ya desde chiquito me pasaban cosas y escuchaba sonar un timbre y iba a atenderlo, un teléfono, y siempre llegaba antes de que sucediera. En la escuela, de alguna manera tuve que cohibir todo ese potencial porque al primer año de escuela, los primeros días pasé en la dirección porque me levantaba unos segundos antes que sonara la campanilla, o sea, entonces después lo que aprendí fue a esperar que todos se levantaran para yo levantarme. Y a los 17 años fue que de alguna manera conocí, viviendo en Tacuarembó, conocí a Fabio Puentes, que él hacía hipnosis, y empezamos a trabajar con lo que es la hipnosis de acceso al subconsciente o cerebro primitivo, y ahí me di cuenta del potencial que el subconsciente tenía, porque empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados. Entonces, bueno, y a partir de ahí, digamos, no he parado en tratar de desarrollar ese potencial, y explico y repito que todos tenemos, ¿no? Es un músculo, por decirlo de alguna manera, que lo tenemos ahí sin usar desde hace miles y miles de años, cada vez lo usamos menos, porque nuestro cerebro racional tomó el control. Y en realidad el cerebro racional es un intermediario que se quedó con el control del dueño de la empresa, pero el dueño de la empresa se transformó en un esclavo del señor racional. Entonces lo tenemos como esclavo, pero el subconsciente, aparte de ser nuestro piloto automático, es nuestro centro de vida, y el subconsciente es nuestro verdadero cerebro. Es el que se ocupa de mantenerte vital, pero es también un disco duro de información. Entonces, ¿desde ahí manejas los seminarios para las adicciones? Claro, la gente que recurre a ti para... Claro, la parte, por ejemplo, de adicciones, lo que hacemos es trabajar con el subconsciente, o sea, no perdemos tiempo con el cerebro racional. Lo que hacemos es acceder al subconsciente, modificar el borne de la adicción, porque nuestro cerebro se maneja con bornes positivos o negativos. Positivos para las adicciones necesita, y negativos para la fobia, para el pánico, para la angustia, para la depresión. Entonces, lo que ocurre es que tu cerebro racional entiende que generando ese pánico de alguna manera le está permitiendo sobrevivir, y en realidad te está quitando oportunidades, te está paralizando. Lo mismo pasa con la depresión, la angustia, la tristeza. Y lo mismo pasa con una adicción. Por eso es tan difícil dejar una adicción, porque por peores cosas que te digan, que te pasen o que te muestren, esa información negativa nunca va a ir a parar al borde de la adicción, porque el adicto es tu cerebro racional. Claro. El primer interesado en que tú no dejes esa adicción es tu cerebro inteligente. Y lamentablemente la evolución le dio el poder y se transformó en un ser autodestructivo, porque él es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Lo primero que hace, por ejemplo, en los fumadores, o en los que toman alcohol, o los que consumen cocaína, lo primero que hace es desconectar el sistema nervioso central, para que tu cuerpo no te defienda, porque de otra manera no podríamos fumar ni siquiera 30 cigarrillos. Entonces, él bloquea que tu sistema te pueda defender y te transforma en un freezer de químicos y tóxicos. Pero como las adicciones no nos generan placer a nosotros, y el único que disfruta y siente placer por esas adicciones es nuestro cerebro inteligente, ¿qué hace? Selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer, y genera un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar y un estímulo sexual. O sea, se toma el trabajo de estimularte sexualmente cada vez que consumís ese producto, para que pienses que fumar te da placer, cuando en realidad el único que disfruta los químicos y tóxicos es tu cerebro racional, ¿no? Y es tan terrible que te miente y te modifica la percepción, te modifica los sentidos. Lo que ocurre cuando una persona sale después de una sesión, simple sesión, tu mundo cambió, porque empezás a percibir el verdadero olor y sabor que tenía el cigarro, porque tu cerebro racional te mintió y la persona solo percibía menos de un 20% de verdadero sabor y olor, ¿no? Entonces la persona sale y siente el olor a podrido en su ropa, en su prenda, en su vehículo, en su casa, y se da cuenta cómo su cerebro le mintió, lo utilizó y lo esclavizó en una adicción maldita, porque una adicción como el cigarrillo te genera una cantidad de sentimientos de culpa de forma constante, porque sabés que te está haciendo daño, sin embargo no podés evitarlo. Entonces la persona deja la adicción y mejora la autoestima, la seguridad, la confianza, y todas las fobias, miedos, pánicos, angustias, depresiones también mejoran notablemente, porque al dejar de fumar estás dejando de darle combustible a tu cerebro racional, y él no puede generar tanta cantidad de adrenalina, por lo tanto el nivel de ansiedad baja, porque esto es un tema aquí.
¿no? Y de esa manera, en una sola sesión, una persona se puede liberar completamente de una adicción compleja, como puede ser el alcohol, la cocaína, el cigarrillo, adelgazar, y algo muy especial que influye, en este caso de Mónica, la ludopatía. Si Lestido hubiera mandado a Mónica hace 3 años a una sesión con nosotros, se hubiera ahorrado 7.600.000 $, posiblemente. Maravilloso. Quiero, antes de despedir a Marcelo y agradecerle muchísimo que esté acá, recordarles esto que está buenísimo. Bueno, de esto es la 4ª edición, ¿no? El Enigma del Rosario. Correcto. Acá tenemos en la 4ª edición, que si no la tenés, la podés conseguir. Pero además, tenés, que está buenísimo, me encantó, es la versión cómic. Muchas gracias. No, gracias nada. Es la versión cómic de Muy bueno. El Enigma del Rosario. Es tremenda. No, la verdad Me la estoy guardando, te voy a decir más, creo que me la pongo abajo del sillón. Pará. Acá abajo, porque esto me la van a pagar. Marcelo, un placer, por favor, como siempre, la verdad que un gusto. tenerte acá. Te agradezco la posibilidad de poder contarles un Está poco. bueno, y aparte me encanta, a mí lo de Marcelo me encanta cómo explica las cosas, ¿le entendés? Hay gente, viste, que te puso cosas, y dice, ¿qué me dijo? Qué interesante, Claro, Seguro ¿no? se fue y no entendimos nada, pero Marcelo, gracias, No, de verdad. por favor, gracias a ustedes. El aplauso para Marcelo.